y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Cuántas hermanas hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay aquí? A ver, solo mujeres, digan aquí. Grande y fuerte. Es el tiempo de los hombres. Grande y fuerte. Todos juntos, todos juntos. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Muy buenas noches. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL y su sede en la ciudad de Tuluá, Iglesia Rey David, le damos a todos ustedes una cordialísima bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy y todos los miércoles y domingos de 8 a 9 de la noche y los domingos de 10 a 11 de la mañana. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. Queremos pedirle al Espíritu de Dios en esta noche que nos permita poder compartirles a ustedes el mensaje de hoy, que lleva por título Gran Luz. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas de acercarnos a tu presencia, de estar orando en el poder del Espíritu y clamando a ti por sabiduría, por revelación, para que tú abras nuestro entendimiento y nos permitas conocer el plan de salvación, el propósito por el cual hemos sido llamados a ser miembros de tu iglesia. Te damos gracias por cada persona que a esta hora está con nosotros, sintonizándonos. Gracias por cada uno de ellos, por sus seres queridos, su familia, ese entorno familiar que los rodea. Padres, hijos, abuelos, tíos, familiares, seres queridos. Es una bendición poder orar por ellos. Y permite, Señor, que la misericordia, que es para siempre, caiga sobre nosotros. Te damos en esta noche la gloria, la honra y el honor. Te pedimos tu aprobación y tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En el capítulo número 9
del profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 2. Dice la profecía: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta mesiánico Isaías profetiza el nacimiento de Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios, aquel de quien las Escrituras hablaron. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. En sombra de muerte estábamos nosotros sin la luz de Cristo. Un pueblo está refiriéndose no solamente al pueblo de Israel, sino al pueblo gentil, a los que Él vino a buscar, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Este pueblo andaba en tinieblas, en oscuridad, y apareció la luz, porque Jesucristo es la luz. Nosotros en Cristo estamos viendo la luz que alumbra a todo hombre, dice Juan en el Nuevo Testamento. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, en oscuridad, perdidos, sin esperanza, sin Dios, destituidos de la gloria de Dios. A nosotros resplandeció la luz de Cristo, por la misericordia de Dios. Y esa luz vino a este mundo, y es la luz a la cual todos tenemos que acercarnos, porque esa luz es la que nos permite ver el resplandor de Dios, el brillo de la gloria de nuestro Dios en la vida de todos nosotros. El hombre vive en oscuridad, porque las tinieblas y la oscuridad son representadas por el enemigo de Dios. La luz es representada por Cristo. Entonces vemos que en un momento de gran oscuridad, Dios prometió enviar una luz que brillaría en cualquier persona que viviera en la sombra de muerte. El Salmo 23, vamos a leerlo. Salmo 23, versículo 4. Dice el Salmo 23 que habla de que Jehová es mi pastor. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuál es la condición que está hablando el salmista? Un valle de sombra de muerte, un valle de oscuridad, de temor, de inseguridad. Pero cuando la luz de Cristo resplandece en nuestro corazón, se cumple esta profecía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si realmente Jehová es mi pastor. Por eso dice el Salmo 23 en el versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿A quién no le va a faltar nada? A los que han confiado en Él, a los que realmente son sus ovejas. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Nosotros seguimos la luz, seguimos al buen pastor. Y Él nos está afirmando a través de esta profecía del Salmo 23 que aunque estemos en ese valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque Él nos asegura que estará con nosotros. La situación actual
puede representar un valle de sombra de muerte, de oscuridad, de inseguridad, de miedo, de zozobra, de inestabilidad emocional, material, física. Pero Él nos está asegurando que va a estar con nosotros. Y es una promesa. Lo maravilloso de las palabras de Jesucristo es que Él cumple lo que promete. Él es el único ser que cumple a cabalidad con sus promesas. Y Él nos está afirmando por medio de las Escrituras, a través de la profecía del Salmo 23, versículo 4, que no debemos temer mal alguno, porque Él estará con nosotros. Tú estarás conmigo. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ánimo. La vara, sinónimo de autoridad. El cayado, que era ese bastón encorvado que usaban los pastores para dirigir a las ovejas. Él es el buen pastor. Y si nosotros somos su redil y somos miembros de su iglesia, tenemos que estar confiados plenamente que Él estará con nosotros. Dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en esta profecía de Isaías capítulo 9, versículo 2, dice que el pueblo que estaba en oscuridad, que estaba en valle de sombra de muerte, vino una luz, vio gran luz. Retomemos otra vez el profeta Isaías en el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 2. Libro del profeta Isaías. Un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte. O sea, los que estaban en tinieblas, sin esperanza, sin Dios, apareció una luz que alumbra el lugar oscuro. Luz resplandeció sobre ellas. Y el cumplimiento profético decía que ese niño iba a nacer, y da las descripciones exactas. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, quien nació en el vientre de la Virgen María. Y el principado sobre su hombro. O sea, el gobierno está sobre él, porque él es un príncipe. El principado sobre él, el gobierno. Y se llamará su nombre admirable. La palabra admirable es que causa admiración o sorpresa. Por eso nosotros admiramos a Jesús, porque Él es el admirable. Es llamado consejero. Él es quien nos aconseja, quien nos guía. Él es quien está permanentemente en medio de nosotros guiándonos. Cuando Jesús cumplió su propósito aquí en la tierra, de venir, de darnos la salvación por medio del sacrificio de la cruz, Él dijo, conviene que yo me vaya, pero yo les voy a mandar el Espíritu Santo. Él los guiará, será su consejero. El Espíritu de Dios es el que nos aconseja. La palabra de Cristo nos la recuerda el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es este consejero, porque el Espíritu Santo es Dios, como Jesús es Dios, el Dios que se hizo hombre. Y aquí está diciendo, ese niño será llamado Dios fuerte, poderoso, el Padre eterno, que dentro de su plan divino tomó la decisión de hacerse hombre y venir a cumplir un propósito para la vida de todo aquel que le permita ser iluminado por su luz admirable. Es el príncipe de paz. Por eso cuando Jesús vino, nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esta profecía anunciaba que ese niño era Dios, el Dios que se encarnó, que se hizo hombre. Eso lo anunciaban los profetas
en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías. En el Nuevo Testamento vemos cómo se cumple la profecía en el libro de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra de Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera. La luz que profetizó Isaías. La luz que resplandece en el firmamento espiritual es Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo hombre. Él no solamente vino por su pueblo escogido, Israel. Él vino por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no pertenecen al pueblo israelita, a los judíos, a los que venían de otras naciones. Cuando el apóstol San Pablo apareció en escena, él fue llamado el apóstol de los gentiles. Fue enviado por el Señor para ganar las almas de aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo porque había sido anunciado por parte del profeta Isaías el nacimiento del Padre eterno, del príncipe de paz, del consejero, del admirable, del príncipe de paz. Porque Él es el príncipe de paz. En un momento de gran oscuridad, Dios apareció en nuestras vidas. Vino como esa luz que alumbra un lugar oscuro, como dice Pedro en las Escrituras, que la Escritura profética más segura es la palabra de Cristo, que alumbra en lugar oscuro, porque Él vino a brillar en cualquier persona que acepta a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y el consejo más grande que Dios nos da por medio del Espíritu Santo es enseñarnos que el que está en tinieblas y ve la luz, encuentra la salvación, la salida, la vida eterna. Este mensaje de esperanza se cumplió con el nacimiento del Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino eterno. Por eso es llamado Padre Eterno, un plan sempiterno creado por Dios, ideado dentro del plan eterno del Señor, que vino a liberarnos a todas las personas de la esclavitud del pecado. Ese mismo Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12, nos dice que Él es esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso dijo Jesús. Yo soy la luz del mundo. Él utilizó el término yo soy, que correspondía a Dios, el gran Dios. Cuando Moisés fue enviado, le dijo a Jehová: si me preguntan quién me envía, Él le dirás: yo soy el que soy. Una palabra que correspondía, según los judíos, a Dios. Y ellos dijeron que era una blasfemia cuando Él dijo el yo soy. Entonces Jesús aquí nos dice: yo soy la luz del mundo. La luz que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Seguir a Jesús. ¿Y cómo se sigue a Jesús? Caminando con Él, prendido de su mano, guiado por el Espíritu de Dios. Él nos guía por medio de las Escrituras. Él nos da el entendimiento, nos da la revelación, nos enseña el plan eterno, ideado por un Dios que envió la luz para que nosotros en ella encontráramos la salvación de nuestras almas, porque el hombre necesita salvación.
Por eso Jesucristo aquí dice, no andará en tinieblas. Y volvemos a leer lo que dijo Isaías. Un pueblo que estaba sentado en valle de sombra de muerte, vio la luz, estaba en tinieblas, ellos vieron la luz. Y aquí garantiza el Señor Jesucristo que aquel que lo sigue, que camina con Él, que está permanentemente siguiendo sus enseñanzas, no andará en tinieblas, en oscuridad, no puede andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la luz de la vida es el simbolismo de la salvación, del reino eterno prometido por el Padre. Por eso es tan importante entender lo que la Biblia nos está enseñando. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 14, Evangelio de Mateo capítulo 5, vamos a leerlo, en el versículo 14, señala lo siguiente la palabra, Mateo 5, 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los que lo seguimos a Él, hablamos de Cristo, siendo iluminados por Él, nos convertimos en luz. Somos una luz espiritual para aquel que vive en tinieblas. Por eso cuando nosotros a alguien le hablamos del amor de Jesús, del plan de salvación, estamos simplemente mostrándole la luz verdadera que vino a este mundo y que los que están en oscuridad necesitan ver esa luz para poder hallar la salvación. Porque la luz representa salvación, iluminación. Jesucristo nos está diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Porque una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, nosotros glorificamos al Padre eterno, cuando nosotros presentamos a Jesucristo como la luz del mundo, como el plan de salvación que Dios ha enviado sobre la tierra. ¿A quiénes? A los que están en sombra de muerte, a los que están en oscuridad, a los que están en tinieblas. Eso representan los que están prácticamente alejados de Dios, los que no conocen el plan de salvación. Por eso Jesucristo aquí nos plantea esa gran verdad y lo confirma en el Evangelio de Juan en el capítulo 9, en el versículo 5, precisamente cuando Jesús les dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras la gracia esté sobre nosotros, la luz encendida permanecerá como una opción de salvación para el hombre que no conoce de Cristo. Entre tanto que la gracia, que es la salvación por medio de Jesús, esté todavía. La puerta todavía está abierta. Hay una luz encendida que le está diciendo al hombre, ese es el camino de la salvación. Mientras esa luz esté encendida, el hombre tiene oportunidades. Llegará el día que esa luz se apagará en el mundo natural. Ya no estará más la gracia. Los hombres tendrán que pasar por la gran tribulación, que representa el peor periodo que el hombre vivirá. La gran tribulación es el tiempo donde reinará el anticristo, secundado por el falso profeta, y el poder satánico se apoderará de la tierra, donde las posibilidades se van a cerrar. Van a ser mínimas las oportunidades que tendrá el hombre para hallar la verdadera luz. Porque un espíritu engañoso tomará la tierra. Por eso esta es la hora, este es el momento, hoy es el día propicio, adecuado, para que una persona permita que la luz de Cristo entre en su vida, para iluminar el lugar oscuro.
Porque el valle de sombra de muerte no solamente representa lo tenebroso del mundo, sino la condenación. Porque el hombre sin Cristo recibirá condenación. Eso enseñan las Escrituras. Y el plan de Dios es que la luz de Cristo alumbre a todo hombre, porque para eso fue enviado. Por eso dice aquí, entre tanto que estoy en el mundo, en este mundo natural, Él es la luz del mundo. Y este pasaje tiene que ver cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Le devolvió la vista. Él era un ciego físico y Jesucristo le devolvió la vista. Nosotros éramos ciegos espirituales sin Cristo. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos abrió el entendimiento, nos iluminó, nos dio la luz para conocer la luz verdadera. Y la luz verdadera que alumbra a todo hombre se llama Jesucristo. Jesucristo es la luz verdadera, la luz que todo hombre necesita. ¿Qué necesitamos nosotros para poder encontrar la salvación? A Jesucristo. Y Él está planteando aquí que Él es la luz del mundo. Vamos a retomar ese capítulo 8 en el versículo 12, cuando Él les dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz verdadera. Pero en este contexto, los fariseos, los líderes principales de ese tiempo, no creyeron en Él. Desaprovecharon la visitación que tuvo Dios por medio de Jesús en el pueblo judío. Entonces es muy importante, a la luz y al contexto, entender por qué Juan en el capítulo 1, retomando el Juan en el capítulo 1, nos habla de la luz verdadera. Capítulo 1 del libro de Juan. Mire lo que dice el versículo 7. Está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista. A fin de que todos creyesen por él. ¿Qué hizo Juan? Dio testimonio de que Cristo era la luz del mundo. Eso es lo que hoy nosotros estamos haciendo. Este programa de hoy le está diciendo al mundo, Jesús es la luz. Es lo que usted necesita, que ilumine su vida espiritual. Si usted en este momento quiere conocer al verdadero Dios, usted tiene que permitir que la luz de Jesús ilumine su vida espiritual. Porque para eso somos nosotros la luz del mundo. Jesús nos dijo, nosotros somos la luz del mundo. ¿Quiénes somos la luz del mundo? Los que lo seguimos. Los que predicamos el mensaje de salvación, los que hemos creído que Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo. Por eso Juan el Bautista aquí dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, capítulo 1, versículo 6. ¿Por qué lo envió Dios a Juan? Lo envió para anunciar que venía un Mesías, que venía el prometido, el que había anunciado Isaías, que nacería un niño nos es nacido, un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido. Y decía que esa luz venía a este mundo. Eso lo confirmó Juan el Bautista, que era un profeta de Dios. Entonces dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Vino para hablar, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros creamos. O sea, usted tiene que creerme lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Dios me está permitiendo transmitir a través de este medio el mensaje que Él escribió aquí en las Sagradas Escrituras. No porque yo lo diga, no porque yo sea la verdad es Cristo. Yo simplemente estoy haciendo la misma función que hizo Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Dio testimonio de la luz. Eso dio Juan el Bautista. Dio testimonio de la luz. Por eso dice aquí, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hoy Dios está poniendo en mi corazón que hable de la luz.
Eso es parte del plan de Dios. Cuando nosotros preparamos un tema para transmitirlo a la iglesia, al pueblo, siempre debemos pedirle al Espíritu de Dios qué es lo que Dios quiere que nosotros transmitamos. Entonces, Él envía un mensajero. Él envía un mensajero y este mensajero vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. En este caso, Dios en este momento está dando testimonio por medio de mí para que crean en Él. ¿Por qué tienen que creer? Porque está escrito. Está escrito. ¿Está escrito dónde? En las Sagradas Escrituras. Porque estas son las palabras de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. La Biblia dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nosotros simplemente somos una luz espiritual para una persona que está en tinieblas, pero la luz verdadera es Cristo. Nosotros simplemente como seguidores de Cristo transmitimos y le decimos, esa luz que está alumbrando en lo alto es la luz que usted tiene que seguir. Como cuando aquellos magos que vinieron, ¿cierto?, a Jesús, una estrella los guiaba, ¿cierto? Los que tradicionalmente le llaman los reyes magos, que eran unos reyes, eran unos hombres que fueron enviados y una luz los guió hasta donde estaba el niño Jesús, donde nacería. ¿Quién los guió? Una luz, una estrella. ¿Qué nos guía a nosotros? La luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo aquí en este momento? ¿Yo qué estoy haciendo? Dando testimonio de la luz. ¿Y de dónde estoy dándole testimonio? De lo que está escrito. Porque estas son las palabras inspiradas por Dios en la persona del Espíritu Santo para que nosotros, los que somos seguidores de Cristo, le transmitamos a usted el mensaje. ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer? Creer para que todos creyesen por Él. Ahora, si usted no cree, siempre habrá un testimonio de que hubo alguien que le compartió de Cristo. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. ¿Por qué usted tiene que creer en Él? Les voy a contar por qué usted tiene que creer en Él. Capítulo 3 de Juan. El libro de Juan, capítulo 3. Dice, versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta luz vino para salvarnos, ¿cierto? Por eso fue enviado Jesús. El que en Él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque permite que esa luz entre en su vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree, ¿en cuál? En el testimonio que estamos dando en esta noche. El mismo testimonio que dio Juan. Es el que transmitimos nosotros, de que Jesucristo es la luz del mundo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, y explica por qué. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído en este mensaje. El problema del hombre es que no quieren creer. ¿Qué dice aquí? Hagamos un alto acá y volvamos otra vez a Juan 1, cuando él dice aquí, este vino por testimonio en el versículo 7 del capítulo 1 de Juan, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. O sea que la gente tenía que creer por medio del testimonio de Juan de que Él era el Hijo de Dios. Por eso cuando Juan vino a las aguas bautismales, estando allí, que venía el pueblo al bautismo, y apareció Jesús en el umbral de este mundo, apareció Jesús, Él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él había recibido por revelación de que sobre quien viera descender el Espíritu de Dios, ese era el Hijo de Dios, el Hijo amado, en quien Él tenía complacencia. ¿Qué hizo Juan? Dio testimonio. ¿A quiénes? A quienes creyeron. Hubo gente que no creyó en Él, como habrá gente que no cree en este mensaje. Seguramente habrá muchos que dirán que estamos fuera de lugar o estamos locos. ¿Por qué? Porque siempre van a haber algunos que creen, otros que no creen. Pero siempre habrá un testimonio de que hubo un profeta que les predicó la palabra de Cristo. Porque un profeta es el que habla la palabra de Dios. Y por eso tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la Biblia?
La palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso dijo el apóstol Pedro. El hombre necesita creer en Jesús porque esta es una decisión radical donde Jesús dice muy claramente, aquí no hay ningún tipo de interpretación. Hay una revelación del Espíritu. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no ha creído en él. Y explica cuál es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. La luz que profetizó Isaías en el capítulo 9, versículo 2. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas, perversas. El hombre ama más las tinieblas que la luz, porque el hombre muchas veces no quiere renunciar a su estilo de vida. El hombre no quiere entender que Jesús vino para iluminar el camino, para mostrarnos la luz, para decirnos, mire, hay una salvación eterna para todo aquel que en Él cree. El que en Él cree no es condenado. No es condenado, dice la Biblia. Eso dicen las Escrituras. Eso revela el Espíritu Santo a través de la palabra de Cristo. Nosotros tenemos que creer en ellas. ¿Por qué tenemos que creer en ellas? Porque Dios las inspiró, Dios las dice. Estas no son palabras de hombre, no son palabras de humana sabiduría. Son las palabras que un hombre revela por medio de la explicación que nos da la Biblia. Porque la Biblia es una inspiración de Dios. El hombre tiene dos caminos. O el camino del bien o el camino del mal. O cree o no cree. Hay una ambivalencia aquí. Hay dos caminos, dos vertientes. Entonces el hombre que cree en la salvación, en la persona de Jesús, la luz ilumina su corazón. El que no es, permanecerá en tinieblas y será destituido por el resto de la eternidad de la gloria de Dios y permanecerá en un lugar oscuro, alejado de Dios. ¿Qué es lo que necesita el hombre? Salvación. ¿Qué necesita el hombre? Vida eterna. Y la vida eterna es un regalo que Dios nos da. Y esta es la condenación, que la luz vino. La luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesús vino al mundo. Y los hombres, a quienes luz les resplandeció, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque muchos no quieren renunciar a su estilo pecaminoso de vida. Por eso Jesús dijo, el que me sigue, tome su cruz, sígame. ¿Y la cruz qué significa? Renuncia. Como Jesús le dijo al Padre cuando estaba en el huerto del Getsemaní, Padre, si es por mí, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la decisión estaba tomada. Jesús tenía, para poder salvarnos, que ir y pasar por los momentos más cruciales de un hombre, ir a la muerte. Y la muerte de cruz era la muerte más angustiosa en los tiempos de los romanos, la muerte más cruel. En el versículo 20 de este capítulo 3 de Juan dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece ¿qué? Aborrece la luz, aborrece a Cristo. Y no viene a la luz, no viene a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas, para que el Señor no lo sane, para que no acepte el plan de salvación, porque prefieren estar en tinieblas. Por eso hay gente que cierra los oídos para oír el mensaje de Cristo. Hay personas que rechazan cuando alguien les habla del amor de Jesús y se escudan en la religión. Se justifican a sí mismos, porque muchos piensan que la salvación es por obras. La salvación es un regalo de Dios. Solamente se consigue cuando la luz alumbra el corazón de un hombre. Y esa luz es Cristo. Cristo es el único que nos puede justificar delante del juez. Un Padre eterno que diseñó un plan de salvación y por eso envió a Jesús para salvar lo que se había perdido. Porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad. ¿Quién es el que practica la verdad? El que se somete a la autoridad de Dios. Porque la práctica es un estilo de vida. ¿Qué es practicar la verdad? Es hacer ese diario caminar con Él. Es empezar todos los días a pedir al Espíritu de Dios que nos permita ser cada día mejores. Y en el plan de Dios está irnos limpiando. Porque Él profetizó que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el último día. Somos perfeccionados. Entonces empezamos a practicar la verdad y nos acercamos a la luz. Y esa luz empieza a iluminar el lugar oscuro. ¿Qué manifestamos nosotros? Que todas nuestras acciones son hechas en Dios. ¿Cuáles son las acciones hechas en Dios? El testimonio de conversión de lo que realmente Cristo hace en la vida de un hombre. Porque Cristo transforma los corazones de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está en esta noche hablando a través de esta enseñanza? ¿Qué es lo que Jesús nos está mostrando? Que Él es la luz del mundo. Por eso vale la pena otra vez recordar las palabras proféticas de Isaías en el capítulo 9, versículo 2. Cabe anotar esto, decir, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Hoy, los que están escuchando y viendo este mensaje, les está alumbrando una luz. Están viendo una luz que está alumbrando las tinieblas espirituales. Los que moraban en sombra de muerte. ¿Por qué sombra de muerte? Representa la condenación. Un hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Por eso Jesucristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí dice muy claramente, luz resplandeció sobre ellos, una luz resplandeció en la vida de las personas. Quiero terminar compartiéndoles el capítulo número 5 del libro de Juan. Capítulo 5 del libro de Juan. Mire lo que dice aquí en el versículo 39. Capítulo 5. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué tenemos que escudriñar el Antiguo Testamento? Se está refiriendo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento hoy, porque ellas son las que revelan el plan de salvación. Si nosotros escudriñamos el libro de Isaías, nos damos cuenta que el profeta anunció la venida del Mesías. La luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, podemos entender que la vida eterna la encontramos en la persona de Cristo Jesús. Porque Él es el príncipe de paz. Él es el consejero, como dice aquí, el admirable, el Dios fuerte. Su callado, su vara es la que nos guía, es la que nos orienta. Es el mensaje de esperanza que se cumplió con el nacimiento de Cristo, el establecimiento de su reino eterno, que Él vino aquí a la tierra, vino a habitar y vino a liberarnos a todos de la esclavitud del pecado. No podemos olvidar eso. Es imposible que no tengamos en cuenta este pasaje. Y estas Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre tiene que venir a Cristo. Tiene que permitir que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre ilumine el corazón de los hombres. ¿Qué necesita el hombre? La luz de Cristo. La luz de Cristo. Por eso esto se llama gran luz, el mensaje. La gran luz que ilumina el mundo se llama Jesucristo. Él vino a sacar al hombre de la oscuridad de las tinieblas. Usted no puede rechazar la gracia. Usted no puede perderse. Porque un hombre que se muere
sin conocer la luz de Cristo, permanecerá el resto de su existencia en la más absoluta oscuridad. Y en el día del juicio, el veredicto del juez dirá que usted es un condenado. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, profetizó Juan. Por eso tenemos que venir a Jesús. Hay un plan de salvación. Esta es la hora, este es el día, este es el momento de aceptar a Cristo, de abrirle las puertas de nuestro corazón para que Él entre a morar en nosotros, ilumine lo más recóndito de nuestro corazón. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre, gracias te doy en esta noche por la bendición que tú me concedes de compartir este mensaje de la gran luz. En un momento de gran oscuridad, tú prometiste enviar una luz que brillaría en el mundo. Y hoy, por medio de la revelación de las Escrituras, nos damos cuenta que esa luz que tú enviaste se llama Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, el admirable consejero, la fuente, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, que fue anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6. La esperanza del mundo, el establecimiento del reino eterno de Dios en la persona de Jesús. Qué bendición, Señor, es saber que nosotros hemos podido escuchar que hay una luz que está iluminando el corazón de los hombres. Padre, mi oración en esta noche es que todo aquel que haya escuchado este mensaje pueda entender que lo que nosotros necesitamos es que en nuestros corazones se enciendan esas luces de esperanza, la luz de Cristo, la luz de ese Padre eterno, de ese consejero, de ese Dios fuerte, de ese príncipe de paz, de ese admirable, de aquel que vino para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, por esta palabra que es una palabra de consuelo, es una palabra de orientación. Permite, Señor, que todo aquel que haya escuchado esta enseñanza la ponga por obra y entienda que tú eres la luz del mundo. Y tenemos que seguir esa luz, porque esa es la luz que ilumina el camino, que nos conduce a la salvación, al reino de los cielos, a ese reino prometido aún desde antes de la fundación del mundo. Jesús dijo: voy a preparar una morada para ustedes, para aquellos que me siguen, para aquellos que somos sus discípulos. Porque lo más importante, Señor, es poder recibir el mensaje de salvación en la persona de Cristo. Entender que por medio de la luz podemos tener la esperanza de nacer de nuevo y de ver la luz que resplandece en lo más alto del firmamento espiritual. Y esa luz se encendió en nuestros corazones en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les agradezco enormemente porque me permiten llegar a sus hogares con el mensaje de la palabra de Cristo. Es una gran bendición hablar de Jesús. Me llena de regocijo y alegría poder transmitir un mensaje que Él nos revela, nos enseña en las Sagradas Escrituras. Yo quiero invitarlos para que ustedes acepten a Jesús, para que ustedes en sus oraciones personales le digan a Jesús que lo necesitan, que le abran el entendimiento, que usted pueda entender las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo seguramente lo va a guiar y lo va a orientar por esa senda de justicia, por el mismo amor que Él nos tiene a todos nosotros. Porque ese capítulo 3 del libro de Juan, en versículo 16, es contundente cuando Él dice: de tal manera Dios al mundo
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, para que todo aquel que en Él cree, que le da luz, tenga vida eterna. Y es un regalo de Dios. Aceptemos el regalo de Dios, que vino a iluminar este mundo de tinieblas. Felices sueños para todos ustedes y que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Domingos 10 de la mañana, miércoles 8 de la noche, en nombre de los centros de formación de líderes St. Paul. Para todos ustedes, bendiciones y muchas gracias. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor. Manifiéstate aquí al rendirte adoración. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Tómame, Señor, tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor. Manifiéstate aquí al rendirte adoración. Yo siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Yo te entrego el corazón.